¿Quieres aprender a dibujar a Goku con el traje Yodorat? Pues en esta ocasión te enseñaré a dibujarlo de una manera fácil y rápida. Así que sin más, vamos con el tutorial. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Para realizar este dibujo necesitas ciertas medidas, las que están apareciendo en pantalla. Toma algún pantallazo o alguna foto para que no se te escape ningún detalle. Y una vez realizadas dichas medidas, ahora sí empezaremos con el dibujo. Vamos a empezar en el recuadro pequeño que está justamente en la parte central de la hoja. En este recuadro vamos a empezar dibujando los dos mechones de cabello que tiene justamente el Super Saiyajin, los más sobresalientes por decirlo, ya que esta transformación cuenta con 4 mechones de cabello que están por la parte de la frente, no como el Super Saiyajin 2 que solamente tiene un mechón y 2 en los costados. En este caso son 4 mechones, por lo que los dos principales, los más grandes, van a estar justamente en la parte superior del cuadrado más grande, y estos dos mechones van a cubrir casi toda la parte superior del cuadrado, incluso saldrán un poco más arriba de dicho cuadrado, y en los costados, como dije, dibujaremos los otros 2 mechones. Continuaremos con el contorno del rostro. Normalmente después de los mechones siempre dibujo las cejas, pero en esta ocasión quise cambiar y dibujar el contorno del rostro. Para dibujar el contorno del rostro, observan que hice 2 líneas diagonales que son casi verticales y otras 2 líneas un poco más inclinadas para que formemos así esta parte del rostro, y poco a poco vamos a ir corrigiendo esa parte para que nos haga el contorno del rostro bien proporcionado. Seguido dibujaremos las cejas. Las cejas van a salir de la mitad del cuadrado que hemos trazado al inicio. Justamente para eso, esa cruz que está en el medio del cuadrado, de ahí va a salir la ceja derecha, que en nuestro caso sería la ceja del lado izquierdo, y la ceja del lado derecho va a salir un poco más a la derecha del centro. Vamos a ir agarrando la curvatura y vamos a ir subiendo la ceja, y en la parte más alta va a ser un poco más ancho que en la parte más central. Vamos a ir corrigiendo esta parte poco a poco. Aquí debo admitir que sufrí bastante en la cara, no sé por qué. Si se fijan se van a dar cuenta que la mirada, digamos que no es la mirada de Goku. No sé qué rayos me estaba pasando, una mirada un tanto extraña me estaba saliendo. Poco a poco iba corrigiendo el rostro, pero sentía que la verdad me iba peor. Después de dibujar las cejas, continuamos con los ojos, que también son 2 rectángulos un poco más alargados. Continuamos con la nariz, que la nariz va a estar situado en la mitad de la línea horizontal que parte al cuadrado, con la línea horizontal que está en la parte más baja del cuadrado, y un poco más abajito pegado de la nariz continuaremos con la boca. Seguido dibujaremos el cuello, que son simplemente 2 líneas que salen de las mejillas hacia abajo. Después de esto continuaremos con las 2 orejas, que estas 2 orejas se observan, más la oreja derecha, y las 2 orejas van a estar situadas justamente abajo de los mechones de los costados. Iremos agregando algunos detalles que tienen justamente las orejas de Dragon Ball, y después dibujaremos los mechones de cabello del Super Saiyajin. Estos mechones de cabello son bastante grandes, por lo que va a llegar al límite de la hoja, o sea en la parte superior va a llegar al límite el mechón más grande. De acuerdo a este mechón vamos a ir sacando el resto de mechones, que son de más grande a más pequeño. El más pequeño va a estar en el cuello y el más grande en la parte más alta de la cabeza. Estos mechones, recordemos que son triángulos un poco alargados, como pirámides más o menos, y en estos mechones no dibujaremos esas líneas características, ¿no?, de que tiene el cabello el Super Saiyajin, ya que en esta parte de la serie digamos que no dibujaban dichas líneas al Super Saiyajin. Una vez dibujado el rostro del personaje, aquí va un consejo. Normalmente después de dibujar el rostro del personaje recomiendo dibujar así un boceto rápido, unas líneas guías, ya que estas líneas más adelante nos van a ayudar bastante para poder proporcionar bien el cuerpo, ver en qué hemos fallado y todo eso. Siempre le recomiendo después de dibujar el rostro hacer una silueta así rápida, se puede decir, del personaje. Continuaremos dibujando la mano derecha de Goku, que es justamente un puño con un dedo levantado. Para este tipo de mano recomiendo dibujar siempre el pulgar, o sea el dedo gordo, y de ahí sacar los otros dedos, que son unas salchichas medio dobladas, como unos cerros se puede decir. También continuaremos detallando un poco más los nudillos y el dedo más largo, que es justamente el dedo índice. Vamos a detallar también poco a poco ese dedo, que va a llegar un poquito más arriba de la línea horizontal que forma la parte más alta del cuadrado, y vamos a ir detallando poco a poco algunas arrugas que tiene justamente la mano de este personaje. Ahora llegamos a la parte del cuello, que en esta parte tiene este tipo bufanda, por decirlo de alguna manera. No sé cómo decirlo exactamente esa parte, ya que este traje que tiene Goku es un tanto extraño. No me estoy quejando que se ve mal el personaje, sino que al contrario se ve bien, pero no sabía específicamente cómo llamarla esta parte, por lo que le voy a decir una bufanda. Y en esta bufanda tenemos que dibujar justamente muchas arrugas muy bien pronunciadas, así que vamos a ir detallando poco a poco esa parte. Debajo de la mano dibujaremos ese brazalete, y de ese brazalete saldría el resto del brazo
brazo de Goku Super Saiyajin. Así que vamos a ir detallando también, como esta vestimenta es de cuerpo completo, o sea que no hay partes libres, por decirlo, de piel de los brazos o de alguna parte del cuerpo hacia el aire, pues vamos a dibujar muchas arrugas de la vestimenta que justamente lleva puesto Goku. En esta vestimenta que lleva Goku también tiene una parte de armadura, se puede decir. Justamente vamos a dibujar esa armadura que va del hombro casi al abdomen, y el resto de la armadura que va a ir del abdomen en forma de diagonal hacia el lado izquierdo del hombro. Quizás no me entiendan tanto, cuando vayan viendo poco a poco van a entender a qué me estoy refiriendo. Seguido dibujaremos el brazo izquierdo de Goku, que antes de dibujar el brazo vamos a continuar con la otra parte de la armadura, que justamente es esa hombrera. Después de dibujar esa hombrera continuaremos con el resto del brazo, que como dije, la vestimenta es de cuerpo completo, por lo que no se va a observar el brazo de Goku en sí, la musculatura, sino que se va a observar esta ropa y las arrugas que justamente tiene en el brazo izquierdo Goku. Después de dibujar el brazo vamos a dibujar ese tipo muñequera que justamente es parte de la vestimenta, y continuaremos con el puño, que el puño va a ser más pequeño que la mano derecha justamente por la perspectiva, y aquí vamos a aplicar también como en la mano derecha, primeramente por el pulgar, que en este caso se observa solamente los nudillos de todos los dedos, así que vamos a ir dibujando poco a poco los nudillos y formando dicha mano. En la zona del abdomen tenemos otra parte de la vestimenta que parece un cinturón, pero en sí no creo que es un cinturón, sino que forma parte justamente del resto de la ropa, que va pegada justamente al cuerpo de Goku. No creo que sea un cinturón aparte, pero bueno, continuaremos también de la cintura para abajo, que tiene otra parte también de la armadura, y esta armadura también, como en la parte del pectoral, vamos a dibujarlo así un poco en diagonal, y abajo de dicha armadura continuaremos con el pantalón, que creo que es lo único que es de Goku en esta armadura, ¿no? Y una vez terminado el dibujo a lápiz continuaremos con el delineado, y para el delineado utilizaré el mismo estilógrafo con el video pasado, que justamente me compré de la marca Artline de 0.1 milímetros, que una muy buena compra y es muy delgada y me sirvió bastante para este dibujo, incluso para el dibujo anterior, que si no lo has visto es un video tutorial de Ocarun transformado, así que si te interesa te estaré dejando el video aquí arriba en la pestañita en la parte derecha de tu pantalla. Una vez ya delineado el dibujo vamos a esperar unos minutos hasta que seque justamente este delineado, y una vez ya secado vamos a borrar los restos de lápiz que quedan con una goma de borrar. Llegamos al pintado, una de las partes más complicadas se puede decir, pero la más satisfactoria cuando ves el resultado final. Empezaremos pintando el cabello de Goku Super Saiyajin. Como ya dije anteriormente, el pintado va a ser realizado al estilo Legends, por lo que vamos a sobreexagerar las sombras de un color negro, que el estilo Legends es increíble. Cualquier personaje que esté dibujado de Dragon Ball al estilo Legends pues me encanta, así que este dibujo no es la excepción. Así que vamos a ir pintando primeramente con el color negro la sombra más oscura, luego un color marrón un tanto claro, y encima de dicho marrón aplicaremos un naranja. Una vez aplicado esto continuaremos con dos tonalidades de amarillo, un amarillo un tanto claro y uno que es muy claro para la parte más clara, y esta va a ser la secuencia que seguiremos para el pintado. En la parte más oscura empezaremos con el negro, encima aplicaremos un marrón claro, encima del marrón aplicaremos un naranja, y para la parte más amplia del cabello aplicaremos un color amarillo, y para la parte de la iluminación o la parte más clara aplicaremos el amarillo más claro que tengamos. En este caso la iluminación, por decirlo, viene del lado izquierdo, por lo que en el lado derecho van a predominar más las sombras que en el lado izquierdo, en todo el cuerpo, no solamente en el cabello. Una vez ya pintado el cabello continuaremos con las cejas y los ojos. Después de pintar estas partes vamos a la piel, que la piel de este personaje, por decirlo, no es muy amplia, no vamos a pintar mucha piel en este dibujo, porque como dije el traje de los Yadorat ocupa casi todo el cuerpo, por lo que vamos a pintar el rostro, el cuello y las dos manos. Vamos a aplicar aquí unos 3 colores más o menos. Primeramente el negro, que es la sombra más oscura, obviamente un marrón claro, y para el color de la piel vamos a aplicar un color medio arenoso se puede decir, pero si no tienen este color también pueden aplicar el típico color un tanto rosado, no hay problema. Ahora pintaremos esa bufanda que tiene justamente Goku en el cuello, y el pintado que vamos a realizar en esta bufanda también vamos a realizar en otras partes del cuerpo, como son los brazos, que esa vestimenta es de un color blanco, esas partes de la ropa es de un color blanco, pero por el mismo estilo Legends vamos a sobreexagerar las sombras con un color negro, y encima aplicaremos un color morado medio oscuro. Estas tonalidades vamos a aplicar, como ya dije, en la bufanda, en los dos brazos y también en el tipo cinturón que tiene en el abdomen.
En la parte de la muñeca del traje de los Yadorat vamos a pintarlo de un color azul y los bordes van a ir de un color amarillento. Vamos a aplicar obviamente las sombras correspondientes, que son negro y un marrón muy oscuro. Seguido pintaremos de un color amarillo y un color marrón muy claro la parte de la armadura que va desde el hombro derecho hacia el abdomen. Y antes de seguir con la explicación, quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a Anderson Pardo. Y crack, espero que te gusten los dibujos y los videos que suba a este hermoso canal. Si quieren algún saludo pueden comentarlo normal en la caja de comentarios o en las pestañas de comunidad, que de vez en cuando subo algunos spoilers de los dibujos que se vienen. Puede que estos saludos lo vaya a poner al final o a mitad del video, eso voy a ir viéndolo. Pero si quieres un saludo normal me lo puedes decir, y si no, bueno, también normal, no pasa nada. En fin, continuemos con la explicación. Continuaremos con la hombrera izquierda, que justamente tiene la armadura Goku Super Saiyajin de esta armadura de los Yadorat, y en esta armadura va a predominar el color azul, por lo que vamos a aplicar en las sombras más oscuras obviamente el color negro, y vamos a ir presionando de más fuerte a más despacio para que con el mismo color negro hagamos tipo un degradé de negro a gris, y encima de ese color gris aplicaremos el azul, y en la parte más clara un celeste muy claro para que demos esa iluminación a la armadura. Por el abdomen, que justamente es de ese tipo cinturón, vamos a aplicar los mismos colores que en el brazo y en la bufanda. Una vez ya pintado el tipo cinturón que tiene en el abdomen, continuaremos con el resto de la armadura, la cual va a estar de la cintura para abajo. Aplicaremos la misma tonalidad. Para las líneas amarillentas, un marrón y un amarillo muy claro, y para la parte azul, el negro. Vamos a ir degradando para que nos haga también el color gris y encima el color azul. Después de pintar esta parte, continuaremos con el brazo izquierdo, que para el brazo izquierdo va a ser pintado de la misma manera que la bufanda, que el brazo derecho, que el cinturón que tiene. Va a ser de ese negro y ese tipo morado rosado un tanto oscuro. No nos olvidemos también de la mano izquierda de Goku, que vamos a aplicar la misma tonalidad que en el rostro. Ese negro vamos a aplicar un marrón muy claro y el color de piel medio arenoso. Y por último vamos a pintar la parte del pantalón de Goku. Vamos a utilizar el color negro y lo mismo que en la armadura vamos a aplicar con el color negro de oscuro a claro para que nos salga ese color gris, y encima aplicaremos un naranja un tanto rojizo, y para la parte más clara un naranja ya un poco más claro. Y una vez ya pintado el pantalón, hemos terminado con el dibujo, así que vayamos a ver el resultado final. Y bueno, eso sería todo. Espero que el dibujo te haya gustado. Comenta lo que te pareció acá abajo en la caja de comentarios. Y si piensas que necesitas materiales muy caros para realizar muy buenos dibujos, pues en el video que está apareciendo en la parte derecha de tu pantalla te demuestro que solamente necesitas materiales muy baratos como 2 lapiceros y un lápiz para realizar muy buenos dibujos. Así que nos estaremos viendo por ahí.